Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de algunos libros de ciencia ficción, pero con la idea de comenzar desde un punto de vista teórico y para ahuyentar a muchos de los que suelen ver estos videos, quiero empezar con una definición de utopía, ya que el primer libro que voy a presentar, que es una antología de textos utópicos que en otro video ya mostré, y ahora la quiero mostrar de nuevo dentro de un contexto histórico crítico. Entonces, por esa razón, quiero comenzar por una definición que nos da Darko Subin en este libro, que ya también mencioné en otros videos, pero que como todos los buenos libros, siempre resulta interesante volverlo a citar tantas veces como sea necesario hasta que podamos superarlo y ya por nosotros mismos pensar. Pero por lo tanto, con este andamiaje, entonces voy a citar la definición que nos da de utopía en la página 78 y después mostraré o leeré las partes donde coloca eh, la obra que voy a presentar, que es la de la búsqueda de la utopía de Negley y Patrick, donde la coloca dentro de su desarrollo tanto teórico como histórico. Bien, entonces, página 78 de esta edición del Fondo de Cultura Económica, La Metamorfosis de la Ciencia Ficción, dice lo siguiente: utopía es la construcción verbal de una comunidad casi humana particular en la cual las instituciones sociopolíticas, las normas y las relaciones individuales están organizadas de acuerdo con un principio más perfecto que el de la comunidad del autor, teniendo como base dicha estructura un extrañamiento surgido de una hipótesis histórica alterna. ¿Dónde está el novum aquí? En la hipótesis histórica alterna. El extrañamiento es producido por el novum dentro de una obra de ciencia ficción, por lo tanto, en este caso el extrañamiento, dice Subin, va a ser producido por una hipótesis histórica alterna. ¿Qué es eso de una hipótesis histórica alterna? En algún momento el rey Utopos tomó el poder y fundó Utopía. Esa es la hipótesis histórica alterna. Al menos esta es la que usa Tomás Moro en su Utopía. O eso es lo que nos explica Rafael Hitloda y volveremos sobre Utopía en otro momento, ya que Utopía de Tomás Moro tiene una estructura que va a ser imitada no solamente por muchos teóricos, sino teóricos de digo, por muchos escritores, sino por muchos teóricos del cambio social, al menos decimonónicos y de principios del siglo XX. Bien, entonces vamos a lo que comenté antes sobre Negley y Patrick. En la página 75 va a citar la definición que dan Negley y Patrick. Conviene sacar ahora en este instante ese libro que ya les mostré antes, que por eso me interesó comprar. Bueno, siempre uno, cuando lee, las lecturas remiten a otras lecturas y esas lecturas uno tiene tentación de leerlas, por eso este librito, La búsqueda de la utopía, de Negley y Patrick. En el principio nos dicen que para poder hacer una selección de textos utópicos, pues es necesario tener un concepto de utopía. ¿Cuál es el concepto de utopía que ellos tienen? Porque si no se tiene un concepto, una serie de características, pues no sabemos qué estamos buscando y vamos a acumular los textos en base, generalmente en base a eso y que se le nombra tradición y en base pues a los automatismos que esa tradición ha impuesto sobre nosotros, lo que creemos por la vana publicidad o por cualquier otro medio que es una utopía, es lo que diremos que es una utopía, aunque no tengamos claridad sobre qué quiere decir eso de utopía. Es decir, no hemos confeccionado un conocimiento crítico, no le hemos dado forma a la justificación que damos de esas creencias. Y yo creo que tal obra es una utopía, pues debería tener mínimamente una idea de por qué digo que es una utopía. Y generalmente esas justificaciones nos las da nuestro propio entorno a través de una serie de automatismos que, como dije, hábitos que tenemos ya dentro de nosotros. Bien, vamos a la página 2, que es donde estos señores, y que será el libro, uno de los libros de referencia para la definición de Subin, tienen, dicen ellos,
Hay 3 características que distinguen a la utopía de otras formas de literatura o especulación. De literatura o especulación. No solamente de literatura, sino también de algo que ellos llaman especulación. Volveré sobre esto en un instante más. Dice, estas 3 características son, es una ficción, es ficcional. 2, describe un estado particular o comunidad, es decir, describe una comunidad ficticia a través de la literatura. Zubin nos dirá, describe la comunidad ficticia a través de una estructura narrativa, una estructura verbal, dice en su definición Zubin. Y 3, su tema es la estructura política de ese estado ficcional o comunidad. Zubin le va a introducir 2 cosas. Una que viene de su teoría de la ciencia ficción y otra que viene de sus prejuicios. De sus prejuicios que luego va a corregir, como en algún otro video ya platiqué de ello. Aquí nada más lo recuerdo. En este video, como ya dije, voy a presentar algunas obras de ciencia ficción, pero siempre antes de presentarlas, como para generar suspenso, hay que hablar de una cierta teoría. Con eso me garantizo que algunos, a los que no les gusta la definición y esas cosas, pues se salten esta parte y vayan a la presentación de libros. Porque eso es lo que permite un video. No tienen que escuchar lo que estoy diciendo, todo lo que estoy diciendo, sino quizás solamente una parte. Entonces volvamos a lo que añade Zubin a esta definición. ¿Qué es lo que nos dicen Negley y Patrick? Bien, son 3 características. Es ficción, es la descripción de un estado, dice aquí, o comunidad, y es la estructura política lo que se nos describe, la estructura política. ¿Por qué nada más la política? ¿Por qué no la económica? Bueno, pues porque algunas personas creen que la política precede a la economía. Otras creerán que la economía precede a la política. Esto nos dice ya algunos de los prejuicios de Negley y Patrick, como la definición de Zubin nos dice algunos de sus prejuicios. Como dije, los va a corregir. ¿Cuáles son esas cosas que añade Zubin? Ya dije, su teoría de la ciencia ficción, la idea de un novum, la idea de un extrañamiento producido por un novum. ¿Cuál es el novum del que habla aquí? Pues una nueva estructura sociopolítica. Pero él dice, mejor, una comunidad mejor que aquella de las condiciones empíricas del autor. Esto es lo que viene de sus prejuicios, lo que le da la tradición a Zubin. Las utopías se identifican con algo mejor, no con algo peor. Y sin embargo, insistentemente a lo largo del siglo XX se produjeron escritos donde se hablaba de cosas peores o que a alguien le parecían peores. Esto necesariamente debe de ser tomado en cuenta dentro de la teorización y Zubin lo toma en cuenta posteriormente. Tengo otro video donde hablo de eso, las utopías, las antiutopías, etcétera, etcétera, etcétera. No lo repetiré ahora. Aquí nada más quería volver sobre este libro de Negley y Patrick que nos presenta una protodefinición o una suerte de definición que tiene muchas carencias, por supuesto. ¿De dónde sacamos nosotros que tienen carencias? Pues precisamente de las nuevas lecturas, las nuevas novelas que van saliendo en las que se presentan extraños y novedosos aspectos de este mundo. Estaba pensando en una utopía que surge en los 70s. Ustedes recordarán aquel libro de Frederick Jameson, donde nos menciona que en Estados Unidos hace mucho tiempo que ya no se hacen utopías, que la última que él recuerda es la de Kallenbach, en donde hay una secesión en Estados Unidos, una secesión exitosa, y se genera un lugar donde se toman en cuenta los principios ecológicos para generar una utopía distinta a este capitalismo sucio, antiecológico, y etcétera, demás cosas sobre las que ahora quiero comentar. La utopía de Kallenbach, el libro se titula Ecotopía y tiene una continuación. Bueno, pues ya sabemos, en el capitalismo voraz, cuando algo funciona, pues la gente pide más y hay que seguir vendiendo. Bien, quería volver sobre esto del capitalismo voraz en algo que no es una utopía, pero que se le parece mucho, sobre todo porque lo que nos describe puede ser considerado por algunos una ficción. Este libro, A.R. Orash, Socialismo Gremial, este es un libro publicado en inglés, Socialismo Gremial de Orash. Este está traducido por Carlos Pereira.
Aquí nos dice que es de la Biblioteca Nueva, Madrid, no trae fecha. Sin embargo, debe haber sido publicado alrededor de 1913 o 1914. ¿De qué o qué tiene que ver el socialismo gremial con las utopías? Esto parece ser una propuesta política para mejorar la vida de las personas, de los obreros. Dice el sistema de jornal y los medios de abolirlo. El sistema de jornal se refiere al salario, al salario. El jornal, él habla aquí de un jornal, pues se refiere al salario. Y los medios de abolirlo. ¿Por qué hay que abolir el salario? Porque el salario nos esclaviza. Porque el salario nos esclaviza. Porque hay una asimetría cuando nosotros consideramos el salario como el pago por una mercancía, que sería el trabajo. El trabajo, aquí es donde está la asimetría que percibe este autor Horace, el trabajo no es una mercancía como las otras, porque el trabajo está relacionado directamente con nuestro cuerpo y cuando nosotros trabajamos, cuando somos explotados de más, generalmente de más, pues nuestro cuerpo sufre las consecuencias. En nuestro trabajo va nuestra vida y por lo tanto no debe ser considerado como cualquier otra mercancía que se puede vender sin perjuicio de nuestra vida, aunque bueno, esto es discutible, pero eso es lo que nos dice este señor. La estructura de este libro es muy parecida a la estructura de la Utopía de Moore, de Tomás Moro, de Santo Tomás Moro. Es muy parecido a la estructura de la Utopía de Tomás Moro. Como todos recordarán, en la Utopía de Tomás Moro están en un jardín Rafael Hitloday y Tomás Moro. Están discutiendo y en la primera parte discuten de los males de Inglaterra, Aquí, en este libro que acabo de mencionar, El socialismo gremial, la primera parte es la completa discusión de todos los males que provoca en Inglaterra el sistema del salario, todos los males económicos, políticos, sociales, a donde lleva el salario. También nos indica que pues el fabianismo, la sociedad fabiana, George Bernard Shaw y Sidney Webb, son unos incongruentes, son unos parásitos, y el Partido Laborista no es otra cosa que una entelequia. Entonces, lo que se debe de hacer es abolir el jornal. Después de descubrir todos esos males, la primera parte nos va a decir cuál es su origen y nos va a describir luego todas las bondades de haber abolido el jornal. Eso es lo que pasa también en la Utopía de Moore, tiene esa estructura. En la primera parte nos dice todos los males de Inglaterra y en la segunda parte nos describe la isla de Utopía, donde tomó el poder el rey Utopos. Esta obra, si bien no es una obra de ficción o no se plantea como una obra de ficción, podemos localizar una novedad en ella. La idea nueva, o no tan nueva, de abolir el salario. Abolir el salario y que los obreros tomen el control de los medios de producción. Hay que abolir el salario. ¿Cómo? Pues, que los obreros tomen el control de los medios de producción. Eso es lo que nos va a decir este señor. Es posible, es practicable, se puede hacer. Seguramente a lo largo de este mundo ha habido muchas personas que lo han intentado. Recordemos otros intentos utópicos, la Icaria de Etienne Cabet, aquí viene en este libro viene ese fragmento de la Icaria de Cabet. Si viene, aquí está, un viaje a Icaria de 1845 por Etienne Cabet. Etienne Cabet, por supuesto, intentó fundar su utopía en Estados Unidos y fracasó. Seguramente en muchos lados han intentado abolir el jornal y que la gente se apropie de lo que digamos las instituciones. Y todos han acabado en un fracaso. Eso es lo que marca generalmente las ideas utópicas y es lo que, bueno, los marxistas nunca van a querer aceptar que su utopía marxista basada en el idealismo trascendental alemán, pues ya fracasó y es en estos momentos una utopía. Es un gran negocio también para muchos seguir prometiendo esa utopía. Dejémoslos que la sigan prometiendo, pero no les creamos demasiado. Bien, vamos a otros libros que quiero comentar. Ya fue mucha discusión sobre la utopía. Tal vez otro libro que aquí tengo que habla de esto. Este me gustó mucho. Joan Martínez Alier y Klaus Schluppmann, La ecología y la economía.
la ecología y la economía. Trae una discusión muy interesante sobre alguien que también se puede considerar un utopógrafo y que es precisamente una de las personas en quien se basan los socialistas gremiales, John Ruskin. John Ruskin tiene un libro, Un Totis Last, que dejando de lado toda la parafernalia protestante, porque pues bueno, John Ruskin, Un Totis Last, y luego funda como Cabet, también funda una sociedad utópica que también fracasa. Aquí lo mencionan mucho como un precursor del cálculo de la energía, y etcétera, etcétera, aunque eso es o siempre será dudoso. Algunos autores así lo interpretan a este utopista. La idea de las utopías siempre es introducir unas nuevas ideas, exactamente como en la ciencia ficción, y que quizá puedan ser practicables, o tal vez no. Es una de sus marcas, que es la que Engels siempre mencionó. Las utopías, precisamente por ser utopías, fracasan. Quería presentar algunos libros más de ciencia ficción, pero veo que el tiempo se me ha acabado. Gracias.